Amigas y amigos del Ciudadano, nos encontramos este día con el economista Leonardo Vicuña Izquierdo. Él es el vicepresidente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con él conversaremos los próximos minutos. Economista, del neoliberalismo a la revolución ciudadana, un libro que fue lanzado en días anteriores. Cuéntenos, detállenos un poco más de esto. La Universidad de Guayaquil auspició esta investigación. Yo soy docente de ella por más de 40 años y en condición de miembro del Comité Ejecutivo de Alianza País, conocedor desde los primeros momentos de la organización de este proceso político llamado Revolución Ciudadana, opté por hacer este trabajo en base a la experiencia acumulada de estos años, utilizando documentos oficiales de Alianza País, del gobierno, dentro de Alianza País, de la Alianza Bolivariana Alfarista, que es fundadora también de esta organización política. Entonces, obviamente hay dos etapas históricas, la una, la del neoliberalismo, y la otra, un modelo nacional de cambio, socialmente sustentable, políticamente irrebatible, que ha apoyado al pueblo ecuatoriano, que es la Revolución Ciudadana. En un caso, el libro relata una experiencia nefasta para el Ecuador, de políticas económicas y sociales que liquidaron la producción, que organizaron la economía especulativa al punto de llegar, como los ecuatorianos saben, al salvataje bancario después del atraco de los banqueros corruptos, que le significó al pueblo ecuatoriano y al erario nacional unos 8.000 millones de dólares de pérdidas. En el marco del neoliberalismo todo era privatización de las empresas estatales, concesiones a precios irrisorios de servicios públicos esenciales, políticas económicas manejadas desde la banca pública con el interés de los banqueros, pérdida de la soberanía nacional, endeudamiento externo al punto de minar el presupuesto del Estado al menos en un 50% de los ingresos corrientes, pérdida de los recursos del petróleo nacional, que es un recurso fundamental de los ecuatorianos, que fue entregado por la partidocracia en un 80% a las transnacionales petroleras, utilizando gobiernos entreguistas y testaferros locales. En suma, una tragedia que tiene desde el punto de vista social un signo importante: la expulsión de millones de ecuatorianos en un proceso de migración masiva, ecuatorianos y ecuatorianas pues que son maltratados también en los países industrializados, Estados Unidos, Europa, Canadá. Entonces, todo esto sin dudas fue la base desde la cual se gesta el proyecto histórico llamado Revolución Ciudadana y la organización de Alianza País. En esencia, el libro trata estos dos aspectos esenciales. Economista, entre otras cosas, la Revolución Ciudadana se ha realizado con obras, recuperación de la soberanía. ¿Por qué es importante dejar a la ciudadanía un legado, un libro como este? ¿La gente se olvida pronto de lo que ha sucedido en el país? A veces es frágil la memoria, pero también el poder que no ha desaparecido, el viejo poder corrupto, las trincas económicas aupadas por poderosos gobiernos y organismos internacionales como el gobierno de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, utilizan toda una campaña mediática que busca confundir a los ecuatorianos, que busca que se olviden de acontecimientos nefastos y casi que ahorita están lloriqueando por volver al pasado y diciendo todas las cosas que a diario leemos y oímos en los medios que manejan. Poderosos medios de prensa que, por ejemplo, reclaman la libertad de expresión, que ellos históricamente la negaron. Reclaman derechos ciudadanos, que jamás los observaron. Reclaman libertades de todo tipo y democracia, que nunca aplicaron. Y por el contrario, la sabotearon siempre. Entonces sí es necesario recordar esta base desde la cual emerge Alianza País,
Con Alianza País recoge las luchas del pueblo ecuatoriano, sus grandes objetivos, buena parte de su organización, las remoza en el siglo presente y las proyecta hacia un gran objetivo que es el socialismo del siglo XXI, socialismo del buen vivir, socialismo a la ecuatoriana, como se llame. Pero al fin es la búsqueda de un modelo alternativo de equidad, de justicia, de respeto y defensa de la soberanía, de recuperación de nuestros recursos naturales, de respeto a la naturaleza, porque los procesos productivos en el viejo modelo neoliberal, modelo de rapiña, de explotación y de muerte, que ha impuesto dictaduras sangrientas en el continente y otros lugares del planeta, definitivamente pues con todos estos aspectos se ha buscado que el pueblo tome decisiones, participe en forma organizada en procura de sus objetivos y de su destino histórico. Creemos que el gobierno, y eso se señala en el tema de la Revolución Ciudadana, ha cumplido en alto grado con lo que se propuso. En el plan de Alianza País, en el plan programático, se han observado los perfiles fundamentales del mismo: revolución productiva, revolución social, recuperación de la dignidad nacional y de la soberanía del Estado, lucha contra la corrupción y una política internacional soberana de paz, una política que rebasa los límites comerciales, de acuerdos arancelarios que impulsaban las viejas trincas, al margen de la solidaridad entre los pueblos y de una integración que tenga beneficios mutuos. El gobierno ha practicado todo eso y en el libro, en esta parte, se relata eso como aspecto fundamental. Economista, usted como autor de esta valiosa investigación y valioso aporte para los ecuatorianos, ¿qué opina de que ciertos sectores, ciertas personas indican que el socialismo del siglo XXI no es más que una marca, no es más que marketing? No, no es marketing, es ya una realidad. Están sentadas las bases y por un asunto fundamental que otros países no lo han tenido. Es una ventaja que tiene el proceso político en el Ecuador liderado por Rafael Correa. Número uno, la Asamblea Nacional Constituyente, que la aprobó el pueblo ecuatoriano, elaboró un proyecto de constitución y el pueblo la aprobó, la puso en vigencia con su voluntad. Y en esa constitución están las bases de este proyecto que todos buscamos con anhelo: un modelo socialista de igualdad y equidad, pero un modelo a la ecuatoriana, sin que sea una fotocopia de ningún modelo de ningún país, ni de América Latina, ni de otras partes del planeta. Entonces, allí, ¿qué se dice? Organizar un sistema económico popular solidario. Esa es una base. Otro, el gran programa social del buen vivir, o summa causa, es otra base. Tercero, el control por parte del Estado de los sectores estratégicos de la economía. Esto es, comenzando por el agua, recursos naturales no renovables como el petróleo, la energía en todas sus formas, la biodiversidad, la órbita geoestacionaria, la biogenética, es decir, todo, desde la construcción de un Estado democrático con participación desde el punto de vista plural de las culturas, etnias, nacionalidades que tiene el Ecuador. Entonces ahí es una base real y el pueblo tiene que luchar con este gobierno y con los que vengan porque se respete eso, que ya es una gran conquista. Aparte de la Constitución, se establece que hay que respetar a la naturaleza y se establecen penalidades para los ciudadanos y ciudadanas que no la respeten, que la depreden, que la mal utilicen. Entonces esta es una base, más la política internacional que busca diversificar las fuentes de financiamiento, las relaciones comerciales internacionales, más allá de lo que ha impuesto siempre el Fondo Monetario y sus aupadores, que son básicamente Estados Unidos y la Unión Europea,
igual que Japón, es el poder mundial, el G7 en definitiva, con todo el poder bélico que va paralelo. Entonces el pueblo ha reaccionado frente a eso. Además hay un objetivo compartido. En el modelo socialista el factor fundamental es la fuerza de trabajo. Y eso hay que respetarlo y hay que desarrollarlo. Y hay que impulsar las actividades productivas en beneficio fundamentalmente de los gestores de la riqueza, que son los trabajadores, y en general los sectores populares. Como autor de este libro, economista, ¿cuál es su deseo, cuál es su aspiración? Bueno, este libro establece en la parte final todo un conjunto de reflexiones y de ideas de lo que tiene que profundizarse, por ejemplo, en el campo agrario, la revolución agraria. Ahí está el tema tierra, agua, en un proceso que está en marcha, que es la revolución en la justicia. Y lo que se ha comenzado a hacer, que es bastante importante, pero recién es un comienzo, que hay que profundizar: la reforma educativa, la reforma en el campo de la salud, de la seguridad social y sobre todo la construcción del Estado democrático. Eso va acompañado con algo que se ha sentado una base, con el quinto poder del Estado, la participación popular en el control, en la supervisión de la gestión de las autoridades que son nominadas desde este poder, y en el buen manejo de las riquezas del país, de los recursos públicos y en general en el cumplimiento de los grandes objetivos nacionales. Para concluir, economista, ¿qué le diría usted a los ecuatorianos que hemos pasado del neoliberalismo a la revolución ciudadana? Y que la revolución ciudadana, que ha enterrado casi totalmente al neoliberalismo, es la base para la construcción de una sociedad de tipo socialista, pero un socialismo a la ecuatoriana. Perfecto. Agradecemos la presencia del economista Leonardo Vicuña Izquierdo, vicepresidente del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, autor de este libro, Del neoliberalismo a la revolución ciudadana, con quien hemos conversado amenamente. Muchas gracias a ustedes, amigos, por seguirnos en este día.